esta mañana. Así que damos la bienvenida a todos aquellos que se han podido conectar esta mañana y oremos por aquellos que no se han podido conectar, por Majo y Roy, que Dios mismo sea guiándoles a ellos. Entonces creo que es súper importante eso, ¿no? Bien, vamos a orar para que Dios mismo sea obrando en nosotros, obrando en cada uno de nosotros en esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites abrir tu palabra, Señor, y tú has prometido, Señor, donde están dos o tres congregados en tu nombre, allí estoy yo. Y en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tu presencia, Señor, sea manifestada en esta mañana, que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones, que nuestros oídos espirituales se abran para escuchar tu voz, Señor, y que hables a nuestras vidas en esta mañana. Gracias te damos, Señor, nos ponemos en tus manos y para ti sea la honra y la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces hemos estado hablando acerca del discipulado orgánico, natural. Vemos que en el libro de los Hechos, la primera cosa que sucedió cuando el Espíritu Santo vino era ponerles a los hermanos de regreso a las Escrituras. Y vimos el ejemplo de Pedro, cuando él empezó a predicar, utilizó pasajes del Antiguo Testamento, de los Salmos, de Joel, para poder explicar lo que estaba sucediendo en el día de Pentecostés. Dios había empezado algo. Dios había empezado una nueva era. Hablamos acerca de la era del nuevo pacto. Este nuevo pacto tenía tres cosas, ¿se recuerdan? Que era la limpieza de pecados, el cambio del corazón, que quitaba el corazón de piedra y ponía uno de carne, y también tenía la morada del Espíritu. Y vemos cómo en ese día, el día de Pentecostés, se inaugura el nuevo pacto. Y este nuevo pacto se da porque Jesucristo limpia los pecados. Los que creen en Jesucristo, su corazón es cambiado. Y me recuerdo que hablamos de la circuncisión del corazón, lo que significaba la circuncisión no hecha a mano. Un acto poderoso, milagroso de Dios que transforma la vida de los que ponen su fe en Cristo. Y luego la morada del Espíritu. Pasamos nosotros a ser templos del Espíritu Santo. Y explicábamos que este es el evangelio puro de la gracia, ¿no? Todo esto, Dios toma la iniciativa. En todo esto, Dios es el protagonista, el que envía a su Hijo, el que entrega al Hijo para que sea crucificado, el que resucita a su Hijo y hace que Él ascienda a los cielos y le pone a la diestra de Dios como el sumo sacerdote para interceder por nosotros.
Y eso es lo que ha sucedido. Y la semana pasada vimos de la importancia de la identificación con Cristo, en la cual nosotros participamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Empezando en nosotros un proceso, que es el proceso de la santificación. En cada uno de nosotros, Dios va formando a su Hijo y vamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Ha sido de mucha bendición los talleres que hemos estado tomando, porque justamente tiene que ver con ese proceso, el proceso de ser renovados, de que nuestra mente se vaya conformando a la mente de Cristo, de que nuestras vidas puedan ser separadas del pecado, que nosotros podamos tratar con nuestros problemas, con nuestros traumas, con aquellas cosas con las que batallamos y encontrar en Jesucristo la sanidad del alma, encontrar en Jesucristo la liberación de aquellas cosas que nos atan y que no nos dejan crecer y madurar espiritualmente. En ese sentido, ha sido una bendición estos talleres que hemos estado tomando, porque hemos podido hablar de cosas que vienen que nos están atando a nosotros y no nos dejan avanzar en la vida cristiana. Y algunos de nosotros pues hemos podido experimentar eso, victoria en aquellas cosas que nos tenían atados y que no sabíamos cómo tratar. Pero gracias a Dios por este taller que César y Margarita nos han dado, donde podemos nosotros seguir avanzando adelante. Y como les decía el día de ayer, pues ahora sí ya tenemos el material para estudiar y profundizar y no quedarnos simplemente con lo que aprendimos, ¿no? Sino seguir estudiando, seguir profundizando. Y todo esto, mis hermanos, como les digo, es por la gracia. Y el domingo pasado hablábamos de qué es el evangelio puro de la gracia, ¿no? Y yo les decía que el evangelio puro de la gracia es cero obras, cero obras, cero esfuerzo humano, cero esfuerzo humano. La salvación es 100% de parte de Dios. Nosotros nos convertimos simplemente en receptores de su gracia. Y creo que uno de los problemas que nosotros tenemos en la vida cristiana es que no aprendemos a recibir. No aprendemos a recibir. Y aquí tenemos que ver cuál es la función de la fe y cuál es la función de la gracia, ¿no? Recuerdan ahí en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es la capacidad que Dios me da a mí para recibir lo que Él por gracia me otorga. Repito, la fe es la capacidad que Dios nos da a sus hijos para poder recibir la gracia que Él nos otorga. La obra de Jesús es tan grande. Los beneficios que nosotros tenemos por el sacrificio y la resurrección de Jesucristo son enormes, eternos, profundos. Y es a la medida que vamos creciendo en la fe, que vamos entendiendo
lo que tenemos y somos en Cristo. Y ese proceso de ir entendiendo lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo, se llama la santificación. Y en la medida que yo voy siendo santificado, entendiendo del poder de la gracia de Dios en mi vida, pues en esa medida también voy madurando espiritualmente, voy experimentando la liberación que Jesucristo ya la logró por mí, pero que la voy experimentando en el día a día, hasta cuando Él regrese por segunda vez o Él regrese a buscar a su iglesia. Mientras tanto, nosotros estamos en ese proceso. Y nuevamente damos gracias a César y a Margarita por darnos algunas herramientas que nos ayudan en este proceso, a cada uno de nosotros. Hoy nos toca ver el asunto de la iglesia. Y vamos a abrir nuestras Biblias, empezando con Primera de Corintios como introducción. El capítulo 12 en el versículo 13. Primera de Corintios 12:13. Si yo tuviera que ponerle un título a esta predicación en esta mañana, yo diría, la iglesia no es una institución humana, sino una institución divina. Y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en el 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que nosotros pasamos a ser miembros los unos de los otros. En realidad, la iglesia empieza con la venida del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Me introduce, el Espíritu Santo sirve como agente, porque esa es la palabrita ahí que ustedes tienen, dice, porque por un solo Espíritu. Esa palabrita por significa a través de. El que bautiza es el Hijo a través de el Espíritu Santo. ¿Sí? El Hijo nos bautiza, nos hace parte de su cuerpo, pero el Espíritu Santo es el agente, es el medio por el cual nosotros podemos ser introducidos en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa eso de que somos introducidos en el cuerpo de Cristo? Bueno, en primer lugar, ya hablamos, nos identificamos con Cristo, participamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, pero en segundo lugar, nos pone en un cuerpo y en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual, como vamos a ver, Jesucristo es la cabeza. Vale la pena hablar entonces de que, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia?
La iglesia es una institución divina. La iglesia es de naturaleza espiritual. No es humana o política o social. ¿Sí? La iglesia es de naturaleza espiritual. Somos las personas que hemos nacido en el espíritu, los que conformamos la iglesia. Si no fuera por la obra del espíritu en cada uno de nosotros, en primer lugar, ni entenderíamos lo que es el evangelio, ¿no? Porque es el Espíritu Santo, dice en el libro de Juan, el que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Es por la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos entender el evangelio, podemos reconocer. ¿Qué quiere decir de que el Espíritu Santo nos convence de pecado? Quiere decir que el Espíritu nos convence de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. ¿Qué quiere decir que nos convence de justicia? Quiere decir que el Espíritu Santo nos convence de que nosotros no podemos ser justos. No podemos nosotros hacer el bien, que no podemos hacer justicia por nosotros mismos. No podemos vivir una vida santa. A eso se refiere cuando dice que nos convence de justicia. Nos convence de pecado, de justicia. Y por último dice que nos convence de juicio. Nos hace conscientes de que hay un destino eterno y de que siendo pecador y siendo injusto, yo estoy yéndome al infierno. A eso se refiere cuando dice que me convence de juicio. Me hace dar cuenta de que está en peligro mi destino eterno, de que voy a ir al infierno y que necesito de un Salvador. Eso dice que lo hace el Espíritu Santo. Cuando el Evangelio es predicado, entonces el Espíritu Santo obra convenciéndonos. Y es así como empieza. En la iglesia empieza por el trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada persona que cree en el Evangelio. Y esta persona que cree en el Evangelio, dice aquí en 1 Corintios 12:13, es bautizada, sumergida en el cuerpo de Cristo. Es decir, que pasamos a ser miembros. Y el que te acepta como miembro es Cristo. Entonces estamos hablando de la iglesia universal, ¿no? Porque cuando ya hablamos de la iglesia local, que vamos a tener un capítulo aparte para hablar de la iglesia local, la membresía en la iglesia local lo hacen en una manera diferente, ¿no? Pero todos nosotros sí somos miembros de la iglesia de Cristo, mis hermanos. Y cada uno de nosotros se conecta con la cabeza que es Cristo. A ver, en la iglesia hay tres autoridades. Vamos a estar hablando de tres autoridades en la iglesia. La primera autoridad es el Señor. El Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir que Él es el Señor? Quiere decir que Él es la cabeza, que Él es el esposo, que Él es el juez
y Él es el gobernador de la iglesia, el gobernante. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos ese privilegio de vivir bajo el señorío de Cristo. Nos conectamos con la cabeza, nos ponemos bajo el juicio de Jesucristo. Él pasa a ser juez. ¿Qué quiere decir eso? Que Él pasa a ser juez. Que Él disciplina a su iglesia. Como juez, Él disciplina a la iglesia. Como cabeza, Él da dirección y se conecta con cada uno de los miembros. Como gobernante, Jesucristo establece las leyes, los estatutos, los mandatos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿cómo vivimos el señorío de Cristo? ¿Cómo es que la iglesia debe vivir el señorío de Cristo? Lo vive en obediencia y dependencia. Dos cosas que son importantes si yo considero a Jesucristo como mi Señor: la obediencia y la dependencia. Cuando yo vivo el señorío de Jesucristo en obediencia y dependencia, eso va a resultar en madurez personal y en extensión del reino. Entonces, vivir el señorío de Cristo es vivir en obediencia y dependencia, y el resultado de eso va a ser mi crecimiento, mi madurez, y voy a ser utilizado como un instrumento para extender su reino. Si analizamos la iglesia de hoy, podríamos decir que la iglesia está viviendo bajo el señorío de Cristo. Creo que esa es la diferencia de la iglesia de hoy con la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia primitiva no era una organización, era un organismo. Por eso les digo de que el discipulado tiene que ser orgánico, natural. Porque al estar conectados con Cristo, o sea, tú no puedes conectarte con Cristo por un sistema humano. No puedes. No puedes conectarte a Jesucristo simplemente por guardar algunas normas o algunas reglas. No puedes. Te conectas a Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Lastimosamente veo que muchas personas quieren conectarse con Cristo a través de guardar algún sistema, alguna regla, alguna norma, y si cumplen algunas tareas ya están conectados, ya son espirituales. Se sienten, pero ¿cuál es el problema? Que sus vidas no son transformadas y siguen batallando con los mismos problemas de siempre. No crecen espiritualmente. Entonces, la primera autoridad es el Señor Jesucristo. La segunda autoridad es la palabra. La palabra de Dios es la autoridad del creyente. Es la que nos da las normas y los mandamientos para conducirnos como hijos de Dios. Hay el principio de la sola escritura. ¿Sí?
En muchas iglesias tenemos lo que se llaman los estatutos y los reglamentos internos, ¿no? En la iglesia local, me refiero. Se hacen estatutos, se hacen reglamentos internos, y muchos hermanos quieren vivir de acuerdo a esos reglamentos y a estos estatutos que muchas veces no están conformados de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los estatutos y a los fundamentos de la palabra, a los mandatos. La Biblia se constituye en la constitución del creyente. ¿Sí? La Biblia se constituye en la constitución del creyente, nuestra máxima autoridad. Sola escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros dictamos normas o reglas aparte de la escritura, vamos a recibir el juicio de Dios. Nosotros no estamos para crear normas y reglas. Nosotros estamos para seguir las normas y reglas que ya están establecidas en la palabra de ley. Entonces, la segunda autoridad es la palabra. La tercera autoridad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace que yo me conecte con Cristo. Es el paracletos. La palabra paracletos significa que se pone al lado de otro para ayudarle, para consolarle, para guiarle. Es como cuando nosotros hacemos discípulos. Nos ponemos al lado de una persona para ayudarle, para guiarle. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se pone al lado de nosotros para consolarnos, guiarnos, enseñarnos, exhortarnos. Y llevarnos en este proceso de la santificación. Es una obra 100% del Espíritu. Y cuando nosotros vivimos en obediencia y dependencia, vamos a experimentar que estamos creciendo y caminando hacia la madurez espiritual. Esas son las tres autoridades de la iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir el asunto de la palabrita autoridad? Escuchando ahí un video del Samuel Pérez Millos, él dice que la palabra autoridad viene de autor, ¿no? Es decir, que la autoridad es el autor, es el creador, es el que inicia algo. Y explica que en el tiempo del Imperio Romano, cuando se asignaba alguna autoridad del Imperio Romano a una persona, esta persona tenía la capacidad de empezar algo. Y ahí sí dictaban las normas, las reglas para poder gobernar, y ellos se constituían en autoridades. Pero nosotros los cristianos o en la iglesia no existe autoridad humana en ese sentido de que no puede crear o iniciar algo. En la iglesia
somos llamados a someternos a la autoridad divina. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios cuando se contrapone entre lo que los hombres dicen y lo que Dios dice? ¿Qué dijeron los apóstoles? Que es necesario que nosotros nos metamos a Dios antes que a los hombres. El Señor Jesucristo, cuando habló con los fariseos, les decía de que ustedes están siguiendo tradiciones de hombres y mandatos de hombres, porque ustedes están ignorando las escrituras y no conocen el poder de Dios. Eso es lo que les dijo el Señor Jesús a los fariseos. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, mis hermanos, estamos hablando de una entidad divina que funciona bajo la autoridad de Dios, de la guía de Dios, del poder de Dios, de los mandatos de Dios, de los estatutos de Dios. Si nosotros nos salimos de eso y empezamos a establecer nuestras propias normas, nuestros propios sistemas, simplemente lo estamos transformando a la iglesia a una entidad humana, no divina. Abramos nuestras Biblias en Efesios, ahora sí, capítulo 3. Donde nos explica a nosotros este misterio. La iglesia es un misterio. ¿Qué quiere decir misterio? Algo que no estaba revelado. Vamos a leer eso. Dice Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, hasta aquí la primera parte. Vemos de que la iglesia empieza con el nuevo pacto. Esto no fue revelado, dice el apóstol Pablo, en el Antiguo Testamento. Es una revelación que Pablo recibe directamente de Jesucristo. Lo que sí encontramos en el Antiguo Testamento es que los gentiles y las naciones iban a recibir la bendición de Dios. Pero no nos decía cómo es que los gentiles y las naciones van a recibir la bendición hecha a Abraham. Y el apóstol Pablo, por revelación de Dios y directamente de Jesucristo, como dice en el libro de Gálatas, de que él no recibió revelación de hombres, sino revelación dada por Jesucristo, el Cristo resucitado. Y él por un espacio de 3 años estuvo allí en Arabia recibiendo directamente del Señor Jesucristo las enseñanzas. Por lo cual, también dice el apóstol Pablo, de que cuando escribe a los hermanos de Corinto,
Les dice, no sé si si en el cuerpo o en el espíritu, yo ascendí hasta el tercer cielo. Y es allí donde Pablo recibe esta revelación. La revelación de la iglesia, mis hermanos, fue dada al apóstol Pablo. Y vamos a aprender más. Versículo 8 del capítulo 3 en adelante. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La segunda cosa que podemos aprender aquí de la iglesia es que se le ha dado la responsabilidad de comunicar la multiforme sabiduría de Dios. Ese versículo a mí me impactó cuando estudiábamos con Tim Van el plan de Dios para la iglesia de Cristo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a transmitir la sabiduría de Dios a los principados y potestades? Y yo me hacía esta pregunta, ¿no? O sea, qué tremendo privilegio y responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. De anunciar el evangelio para que estos principados y potestades, para que Satanás mismo sea liberando a la gente de las ataduras y de la ceguera en que están envueltos los que no conocen a Cristo. Fíjense en lo que dice Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, del 4 al 6 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el versículo 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Y cuando ellos escuchan el evangelio, Satanás quita la venda de los ojos. Es como que Dios le está diciendo a Satanás, ya suéltale, es hora que vea. Y Dios nos utiliza a nosotros como portadores de la sabiduría del evangelio para que los principados y potestades quiten la venda de los ojos. Y la luz de Cristo les ilumine
el corazón. Y Dios empieza una obra desde el corazón hacia la mente. Nos penetra, como dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, que es la palabra de Dios, no es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es de poderosa la palabra. Se va al profundo del ser humano, a las intenciones mismas del corazón de Dios, perdón, del corazón del hombre, a las intenciones del corazón del hombre. Y le da la capacidad al hombre de distinguir cuáles son las cosas del alma y cuáles son las cosas del espíritu. Y la persona tiene la capacidad de saber qué es lo que Dios dice y qué es lo que él piensa. Ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios te da la capacidad de separar lo que tú sientes con lo que Dios quiere, lo que tú piensas con lo que Dios piensa, lo que tú deseas con lo que Dios desea. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y hemos estado estudiando esto del cerebro, que a mí me fascinó esa parte del cerebro, porque ahí tú entiendes, ¿no? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios, junto con su palabra, hace posible que tú escuches la voz de Dios? Eso es lo que hace el Espíritu. Hace posible que tu corazón, tu espíritu, tu alma tenga una conexión con el Espíritu de Dios. Y eso se traduce en pensamientos que vienen de Dios. Y los pensamientos de Dios pasan a formar parte de tu vida ahora. Y hablábamos de eso, de cómo en el cerebro se va formando ahí como una soga, ¿no? Que empieza como hilitos y después ahí la Margarita nos sacó un montón de hilitos y iba haciendo una soga con esos hilitos. Y cómo se va fortaleciendo. Por eso la Biblia dice que tenemos que crecer en sabiduría y conocimiento, ¿no? Y dice que el Señor Jesús crecía en qué nomás? Crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Y aquí en Efesios 3:10 vemos allí la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Muchas veces en nuestras vidas le damos lugar al diablo. Pero el Señor nos da a nosotros ese privilegio de anunciar la multiforme sabiduría de Dios para que los principados y potestades nos liberen a nosotros y podamos andar en el camino de la luz. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso.
Es interesante porque en Primera de Juan nos habla de que los que andan en tinieblas y no en la luz, estos no están viviendo como hijos de Dios. Y muchas veces se habla de que los creyentes estén en tinieblas. ¿Será posible que un creyente camine en tinieblas? Caminan en tinieblas. Por eso es importante este proceso de la santificación. Y el Señor quiere que aprendamos a vivir en el reino de la luz, en el reino de su amado Hijo. Así que, mis hermanos, démosle gracias a Dios por esto. Versículo 11 de Efesios 3 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Fíjense en lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos llenos de, ¿qué dice? De toda la plenitud de Dios. Esa palabra plenitud, en griego es la palabra plero, que significa saturado. Así como una molécula de agua está saturada por dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen una molécula de agua, dos hidrógenos y un oxígeno, si tú tratas de meterle otro hidrógeno que no se puede, obviamente, ya no es agua. ¿Qué quiere decir eso? Es que Jesucristo es todo lo que necesitamos. Vivimos la plenitud de Cristo en nuestras vidas cuando hemos encontrado nuestra satisfacción en Él. Y tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? ¿En qué yo encuentro satisfacción? O cuando yo estoy en problemas, ¿en dónde busco ayuda? ¿En dónde busco refugio? ¿Hay algo aparte de Cristo? ¿Hay algo aparte de Dios en lo que yo pueda refugiarme o encontrar consuelo, salvación, liberación? ¿Hay algo más aparte de Cristo? ¿O Él es todo? Por eso mi versículo favorito de la Biblia está en Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. Dice:
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esa es vivir la plenitud de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada, absolutamente nada. Como yo sé decir, ¿no? Cuando la Biblia dice todo, es todo. Y cuando es nada, es nada. Bien profundo, ¿no? Nada deseo en la tierra. Cuando Cristo es nuestra satisfacción, mis hermanos, estamos viviendo una vida de plenitud. Dice, fíjese en el versículo 26 del Salmo, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Me da ganas de llorar, mis hermanos, a mí. Esto me conmueve a mí, porque muchas veces nosotros tratamos de encontrar nuestra plenitud en otras cosas que no es Cristo. ¿Qué es lo que sucede cuando vivimos en la plenitud? Dice ahí, somos fortalecidos en el hombre interior, somos, versículo 17, arraigados y cimentados en amor, somos capaces de comprender el amor de Dios en su anchura, en su longitud, en su altura. Qué hermoso, mis hermanos. Y dice que cuando conocemos el amor de Dios, este amor de Dios excede a todo conocimiento. No es no es simplemente algo intelectual. Conocer a Dios es experimentarle. Y en este caso, experimentarle como el todo de mi vida. Y para terminar, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él es poderoso para hacer muchas cosas que nosotros ni entendemos, ni conocemos. No sabemos cómo, pero a la final Dios las hace. Dios las hace. Esa es la vida de la iglesia. Y cuando yo pienso en la iglesia, mis hermanos, que tradicionalmente nosotros tratamos de hacer cosas, ¿no? Para tener resultados,
nos quedamos cortos ante lo que Dios quiere hacer. Y yo sé que Dios mismo va a hacer las cosas en cada uno de nosotros, como decía Margarita y César, ¿no? Si Dios quiere que se vayan a Suiza, Él les va a proveer para que compren los pasajes para irse a Suiza. Mucho más abundantemente de lo que ustedes están pidiendo o entendiendo. Y a veces dice, wow, las cosas que Dios hace, ¿no? Las cosas que Dios hace. Yo he estado orando para que Dios guíe mi vida, para que Él haga con mi vida lo que Él quiere, para que nosotros como iglesia pues podamos experimentar el poder de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas y que podamos unirnos para alcanzar los propósitos de Dios. Sale este viaje para irse a Colombia. No sé lo que va a pasar en Colombia, pero yo sé que Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y, y así yo creo que con cada uno de nuestras vidas, Dios sí sabe lo que va a pasar. Es mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Mis hermanos, que esa sea nuestra perspectiva de la iglesia. Un misterio que ha sido revelado. La iglesia, la portadora de la sabiduría, de la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia con el privilegio de poder sacar a las personas del infierno mismo, como dice el apóstol Pedro. Ahí a estos sacadlos ahí, arrebatándolos por el anuncio del evangelio. Que podamos ver a la iglesia como la portadora de las riquezas, de las abundantes riquezas de Cristo. Mis hermanos, que Cristo sea el todo en nosotros. Que podamos decir ese salmo, ese versículo del Salmo 73, 25, que pueda ser la realidad en nuestras vidas. Y poder decir, Señor, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada. Vivamos la plenitud de Cristo en nosotros. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque el Espíritu Santo un día nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. Nos hizo dar cuenta de que necesitamos un Salvador, de que sin ti no podemos vivir una vida justa, santa, una vida piadosa. Y nos hizo conscientes de nuestro destino final, el infierno. Y te damos gracias porque tú nos has salvado. Nos has puesto en tu iglesia por tu gracia, Señor. Nos has conectado con la cabeza que es Cristo. Nos has dado de tu palabra para que podamos guiarnos y has puesto en nosotros tu espíritu para que podamos experimentar tu poder, tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos mencionas en este pasaje y tú nos has hablado en esta mañana de que podemos vivir en plenitud, que eso es lo que tú quieres para nosotros.
que podamos ser llenos de la plenitud de Cristo. Que podamos decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, gracias te damos. Y te pido por cada uno de mis hermanos que tú sigas obrando en ellos para poner, Señor, este deseo, esta hambre, esta sed de ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, entonces estaremos continuando la próxima semana.